Que Dios los continúe bendiciendo a todos en esta mañana. Y como habrán visto, supongo que miramos las predicaciones. Yo escucho la predicación que traigo acá, la vuelvo a escuchar también, porque hay cosas que la palabra de Dios le enseñaba al pueblo y dice: no se preocupen por lo que han de decir, que una cosa muy diferente a prepararse o preparar un estudio. Pero el Señor muchas veces pone palabras en nuestra boca para que nosotros podamos decir las cosas de una manera correcta y de una manera que pueda ser entendida por el resto de la congregación, para que pueda ser de edificación. Y en este ejercicio de volver a escuchar las predicaciones, volver a escuchar también, yo escucho las canciones también, porque ahí es que digo, quedó fuerte esto, quedó fuera de ritmo esto otro, quedó mal esta parte, ¿no? Para poder venir y corregirlo, ¿no? Y que las cosas salgan lo mejor posible. Todo acá tiene que ser de lo mejor que se puede. El micrófono tiene que ser el mejor micrófono que nosotros podamos conseguir, el parlante, el mejor parlante que podamos conseguir. Nuestra propia vida como instrumentos de Dios, debemos prepararnos de la manera mejor para llegar acá y poder convertirnos en un instrumento útil en las manos de Dios. Tal vez no lo hablé nunca con Oscar, pero capaz que le llamó la atención en un momento cuando yo, poniéndole los títulos, porque si alguien se enoja, capaz que alguien, sé que a veces a alguien no le ha gustado el título que yo le he puesto a la predicación que traen. Yo escucho, si una persona habla de pon aceite en mi vida, Señor, ese va a ser el título. No puedo, por más que haya dicho el título, el azul tan bello que Dios creó, y después habla el hermano Oscar habló y de ese aceite o de ese querosén, de esa limpieza que tenemos que tener, de eso va a ser el título, ¿tá? Pero aparte del título que le pongo a la canción, a veces cuando hago un especial le pongo el nombre de la persona que lo canta, si no, normalmente pongo el nombre de la canción y Orquesta Cristo la Respuesta, Juan Lacase, de Colonia, perdón, ¿tá? Y tal vez al hermano Oscar vaya sorprendido, chocado, alegrado, no sé, pero yo en principio empecé a poner obrero Oscar. ¿Por qué? Porque no se trata, yo le voy a dar un ejemplo práctico, el hermano trajo un ejemplo, ¿no? Yo le voy a dar un ejemplo práctico. Yo una vez tenía una persona, una empleada, y se le pegaban las cosas a la mano, de la plata que no era de ella, entonces un día, así, face to face, como dicen los americanos, digo, no, porque vos sos una ladrona. Digo, si vos robás y volvés a robar, no me digas eso de ninguna manera. Y yo le digo, mira, el que trabaja la madera es carpintero, el que trabaja en la albañilería es albañil, y el que roba es un ladrón. Le digo, aunque a uno no le guste, le digo las cosas, vamos a llamarla por su nombre. El que trabaja en la obra, que es un obrero en la viña del Señor. Ah, sí, porque el Señor, hermano, viene con retribución y con pago, y cada uno, hermano, en el lugar que Dios nos haya llamado. Hablaba con el obrero Oscar ayer, si no me equivoco, y le digo, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es igual que un cuerpo donde está compuesto de diferentes partes. No todo es oreja, o sea, no podemos venir todos a escuchar, porque como dice la palabra, ¿cómo irán si no alguien les predique? Así que no todo es oreja, no todos somos predicadores, no todos son músicos. Que Dios vaya levantando. Vemos fuera de todo, por ejemplo, a Elijah, y un poco le cuesta la batería, aunque hoy cuando veníamos, si bien cuando toca mal yo le hago señas, estás tocando mal, le digo, ayer en Juan Lacase tocaste mejor, y le expliqué algunas cosas que a veces nunca le explicaron, porque uno como músico, a mí también me enseñaron, mirá, la púa se agarra así y estos otros se hace de esta manera. Y por ejemplo, yo no vi que estaba tocando con el palillo, cuando íbamos a la escuela nos enseñaron a agarrar lápiz. Digo, el palillo se agarra de determinada manera, donde se busca un punto de equilibrio, entonces uno puede hacer que el palillo rebote
en un redoblante, por ejemplo, eso se llama rulo. También se dan golpes contra el aro, pero uno tiene la necesidad de transmitirle a otro lo poco que uno tiene. ¿Para qué? Para que el que viene atrás pueda hacerlo mejor. Como decía en la predicación, el obrero acá dice, bueno, cuando era chico, cuando vivía en el campo, cuando no conocía, iba atrás de las imágenes. Bueno, le sugiero que usted vea después, ya está subida, pero no lo hemos pasado a los grupos y eso, nos falta ponerle el título a la predicación de ayer, pero la predicación de ayer, el título, que creo que no se lo puse todavía, ¿no? Va a ser Creación versus Idolatría. Y teníamos un vecino allá que cuando la cosa no tenía nada que ver decía jamón y velocidad, ¿no? Y usted dice, ¿qué tiene que ver la creación con la idolatría? Si estudia el mensaje que yo traje va a entender, ¿no? Va a entender que hay una cuestión muy estrecha que es a través del reconocimiento de un creador, que es Dios, que creó todas las cosas, que uno tiene un reconocimiento y por eso no está atrás de un ídolo. Y que cuando alguien no reconoce al creador o solamente puede recibir, dice en el libro de Job, dice, ¿acaso recibiremos lo bueno del Señor y no lo malo? Y en un mensaje que trae el apóstol Pablo, que está basado en una predicación del profeta Jeremías, y como yo le dije, igual que nosotros venimos hoy y decimos, bueno, hoy el estudio va a estar, en nuestro caso, en 2 Corintios, ¿no? Pero estamos basándonos en un libro, y cuando el apóstol Pablo escribía sobre un tema, ampliaba con la luz que Dios le hubiera traído acerca del tema, pero siempre estaba hablando de acuerdo a las escrituras, lo que la escritura de Dios decía o enseñaba. Y el apóstol Pablo, cuando dice, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, está partiendo de una predicación que trajo Jeremías al pueblo, en el capítulo 45, el versículo 20 en adelante. Pero eso está en la predicación de ayer. Pero yo digo, si uno dice, para escribir, la frase está incompleta. Yo le puedo decir, esta lapicera la tengo acá para escribir. Y cuando la palabra de Dios nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, no vamos a explicar eso porque no es el tema de hoy. Pero es de qué viene hablando. Del reconocimiento de la intervención de Dios. Y qué necio que somos cuando podemos decir, el pueblo de Israel con todas las rebeliones que tenía, a veces incluso volviéndose a la idolatría y todo, pedían al Señor la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque sabían que todas las cosas dependen de Dios. Como Dios le dijo allí a Job, recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo. Él es el que hace llover sobre justo e injusto. Él hace llover. Podemos creer que Dios hace llover. Podemos creer que Dios le ha puesto los límites a los malos. Podemos creer de que Él creó el cielo y la tierra. Y no podemos creer, por ejemplo, que nos ha dado su gracia. Bueno, en ese pasaje, Jeremías, de una forma mucho más tenue, porque todavía no había sido totalmente alumbrado en esa gracia de Dios, pero Dios ya venía preparando los corazones, ya fuera en Jeremías o en Isaías, dice, en un día quitará el pecado del mundo. Qué cosa difícil, ¿no? Fíjese que arranca un político, un país que está en transición, como pasa ahora con Venezuela, y saben que las cosas no se pueden hacer de un día para otro, que hay una transición. Los humanos, hermanos, necesitan la transición, pero Dios, hermano, así, en un abrir y cerrar de ojos, en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario, quitó el pecado del mundo en un día. Y hermano, es necesario que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios, esa soberanía que obra tanto para que llueva o no llueva, de la misma manera que obra para elegir y santificar y perdonar al pecador arrepentido. En esta mañana entonces vamos a continuar el estudio en 2 Corintios, capítulo 3. ¿Se acuerda que el capítulo 2
era Triunfantes en Cristo, y habíamos visto que estaba hablando por medio de una representación de algo que le era familiar a aquellos pueblos en aquel día, de las coronaciones, del reconocimiento del olor fragante o el olor de muerte. Para el prisionero sabía que le esperaba el ser muerto o encarcelado, pero para el que estaba allí siguiendo las órdenes de su comandante en jefe, de su general, triunfantes, no nosotros, triunfantes en Cristo, y si hemos aprendido de esa manera, nosotros estamos allí con ese grupo y nos gloriamos y nos gozamos en lo que Él hace, en lo que Él hará y en la esperanza de su venida. Y acá, hermano, nos dice ministros de un nuevo pacto. Es decir, Dios nos ha encomendado entonces este ministerio que antes nos era ajeno, un ministerio que antes estaba en manos de un departamento, por decirlo así, como si fuera, nosotros vivimos en Uruguay, en el departamento de Colonia, y el departamento que era descendiente de una familia, la familia de Leví, era el que tenía el sacerdocio. Eso usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, pero también puede leerlo de una manera más amena y más resumida en la carta a los hebreos, cuando habla de Jesucristo como ministro de un nuevo pacto, como sumo sacerdote, ya quitando la figura de aquel sacerdote humano que en sí mismo era imperfecto, y para poder interceder por la vida de los demás, primero tenía que pedir y ser purificado él mismo. Dice, bueno, tenemos un sumo sacerdote mejor, con una mejor ofrenda, con esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, y de eso es lo que viene tratando. Ahora, vemos que en la iglesia de Corinto había continuamente una cierta lucha. Habían personajes que habían salido, en alguna oportunidad se menciona, sin haber sido enviados, y fueron y perturbaron. Eso generó el primer concilio que hubo allí en Jerusalén, para el cual fueron Pablo y Bernabé a que se aclararan las cosas en frente de los hermanos. Pero también vemos acá en Corinto de que habían salido otros que sí tenían una cartita de respaldo: recibidme bien a este que va en nombre mío. Muchos que no habían avanzado en cuanto a la fe y creían necesario un paso intermedio entre dejar de estar viviendo una vida, por ejemplo, dedicado a la idolatría. Una persona que haya nacido en Corinto, que era la Nueva York de nuestros días. Corinto era una ciudad así importante y así de cosmopolita, y así venían estos predicadores y no veían que hubiera una suficiencia en rescatarlos de esa manera de vivir, de adorar ídolos y de vivir sin esperanza en una resurrección, etcétera, etcétera. Y aquellos hombres que venían querían que dieran un paso intermedio. Primero, para ser un buen cristiano, usted tiene que ser un buen judío. No lo dice así la palabra, pero si usted me entiende, esa era la postura que tenía muchos de la iglesia de Jerusalén y muchos de aquellos que salían a predicar la palabra. Y si quiere ser un buen cristiano, conviértase primero en ser un buen judío, observe todas las costumbres, haga todas las cosas de acuerdo a los judíos, y después sí, reciba a Jesucristo. No. Esa no es la verdad de Dios. Ese no es el mensaje que Dios le mandó a los discípulos a anunciar. Eso no es lo que nos enseña el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, cuando habla acerca de esa obra de Dios, de esa obra de Jesucristo y su preexistencia desde antes de que el mundo fuera creado, y ese derecho, esa facultad que nos da de ser constituidos hijos de Dios, no porque nos convertimos al judaísmo, nos circuncidamos, llevamos ofrenda, guardamos la fiesta de los tabernáculos o ninguna otra cosa. Es bíblica y tiene un tiempo y un lugar. Tenía un tiempo y un lugar y tenía un propósito, hermano, para mostrar el plan de salvación de Dios.
aquellas cosas que Moisés instituyó en cuanto incluso a las ordenanzas en lo referente al tabernáculo, tenían la finalidad de que el pueblo pudiese entender la santidad en la que habita Dios, la inaccesible que era Él de poder llegar, y por eso era necesario un mediador. Pero Dios se proveyó de un mejor sumo sacerdote, de una mejor ofrenda y de un mejor mediador que estaba ahora sentado a la diestra del Padre. Y por eso aquel velo que impedía ver o llegar a la presencia de Dios, cuando Jesucristo fue muerto en la cruz del Calvario y pronunció aquellas palabras: consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y como explica la carta a los Hebreos, abriéndonos un camino nuevo y excelente hacia la presencia del Padre. Así que ese es el ministerio que tenía Pablo. Ese es el ministerio. Hoy no está Pablo, ni Timoteo, ni Silvano o Silas, ninguno de ellos. Hoy está Daniel, está José, está Rolo, está Tienta. No dejo de nombrar o nombro a todo el mundo. Hoy nosotros, hermanos, somos los responsables de hacer las obras, frutos de arrepentimiento, la obra de Dios, hermano, de predicarle a otros, de enseñarle a otros, porque Dios dice también en uno de los evangelios, mujeres que servían a Jesús. Hermano, el servicio a Dios no está solamente en la obligación de los varones. No, mujeres, varones, todos debemos estar al servicio de Dios y servirle a Él con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. Esos adoradores buscan a Dios. Entonces arranca haciendo una exposición el apóstol Pablo acá en el capítulo 3. Le comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos. Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendaciones, porque estaba esta realidad, todos estos predicadores, misioneros, como usted le quiera llamar, que habían salido, pero no habían salido en respuesta de una visión o de una revelación del Espíritu Santo, como era el caso de Pablo y Bernabé, cuando ya lo vimos, estaban en Antioquía de Siria, y estando en oración, el Espíritu Santo dijo: apartadme a esto para la obra. Y apartando y pusieron la mano sobre Pablo y sobre Bernabé, y allá arrancan a hacer el primer viaje misionero. Fue el Espíritu Santo el que dijo: apártenlo, y era el Espíritu Santo el que los dirigía. Acá aparecieron personas que no respondían a una dirección de Dios, respondían a una estratagema humana. Hombres falibles, igual que nosotros, habían dicho: bueno, vamos a hacer así, y vamos a hacer así, anda para tal lado y hacer tal cosa. Y eso no procedía de Dios. Pero parece que estos hermanos de Corinto, lejos de estar firmes en el Señor, porque si uno está firme en el Señor y vienen y lo tratan de convencer a usted, dice: no, mire, si usted no hace esto y aquello, usted no puede ser salvo. Y usted se deja convencer. La gente de Corinto no estaba firme y se dejaba convencer. Entonces, señores, dijeron: tiene que circuncidarse, tiene que guardar todos los rituales, tiene que guardar todas las festividades que guardaba allí el pueblo de Israel. Y no digo que fueran malas o tuvieran, porque revelaban el plan de salvación de Dios, pero tenían un tiempo, porque Dios había propuesto un pacto mejor, un pacto renovado en la sangre de su Hijo. Dice: bueno, yo no tengo carta de recomendación, dice Pablo. Mi carta de recomendación es la obra del que se ha formado bajo mi ministerio. Dice: nuestras cartas sois vosotros que está en nuestros corazones. Siendo manifiesto que soy carta expedida de Cristo. O sea, si alguien venía y dice: yo tengo una carta, a mí me mandó Santiago, a mí me mandó Pedro, a mí me mandó Juan. Dice: bueno, hermano, usted está acá por una revelación de Dios, le dice el apóstol Pablo. Usted está por una revelación de Dios que me mandó a predicarle. Así que la carta de recomendación no se la escribió ni Juan, ni Pedro, ni Santiago. Es Cristo mismo el que está poniendo su sello, responde a su voluntad. Salteamos al capítulo 5 para no hacerlo muy extenso. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y hermano, y acá cabe la aclaración, dice, nuestra competencia, nuestra formación fue dada por Dios mismo, que es muy diferente cuando algo es humano. La persona dice, mira, esta persona tiene muy buena formación, estudió acá, estudió allá, y ahí le podíamos poner a Salomón, que dice, hace una distinción entre la sabiduría humana, animal, como le llama también, y la sabiduría que proviene de Dios. Y en la formación nuestra, la competencia nuestra no proviene de hombres, sino proviene de un llamado de Dios. Dice eso al final del versículo 7. Nuestra competencia proviene de Dios. ¿Alguien más puede agregarle algo a esto? ¿Precisa alguna otra recomendación? Si usted y la obra que Dios le ha encomendado proviene de Él, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero también, hermano, es necesario, como decía acá el obrero Oca en la predicación anterior, dice, hay que agregarle queroseno a la lámpara, hay que limpiarla. La parábola de las 10 vírgenes, le faltaba aceite, que era la unción del Espíritu. Todos esos combustibles, hermanos, son figuras de ese Espíritu de Dios, hermanos, que es el que nos mueve, que es el que nos motiva, que es el que nos incentiva. ¿Qué pasa cuando le falta nafta al vehículo? El vehículo se queda. Cuando a un hermano le falta unción, ¿qué hace? Tampoco viene a la iglesia, se queda igual que el vehículo. Si yo no le pongo combustible, no llego a la iglesia. El hermano tampoco. El que no le da lugar a la obra del Espíritu, no se prepara, no está en oración, no siente un vivo celo por las cosas de Dios. ¿Qué haces acá? Elías, le preguntó Dios. ¿Se acuerdan cuando caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, o el monte Sinaí? Lo mismo, dos formas distintas de llamar al mismo lugar geográfico. Sentí un vivo celo por las cosas de Dios. Si alguien llega acá, hermano, es porque hay un celo de Dios, un poco más vivo, un poco menos vivo, igual que la lámpara se puede regular, más o menos llama. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: aviva la llama del Espíritu que está en ti. Si dice aviva la llama del Espíritu, ¿es Dios o somos nosotros, hermanos, que tenemos la necesidad de pedirle? Porque dice, pedid buena dádiva, el Señor lo va a dar. Pero claro, si nosotros estamos ahí, no, parece que no precisamos nada. Sí, Señor, llename el tanque, como cuando vamos a la estación. Llena mi vida, Señor, de tu Espíritu. Entonces vamos a tener un vivo celo por las cosas de Dios. Y nadie va a decir, che, ¿qué haces acá hoy? Vine porque tengo un celo por las cosas de Dios y quiero estar. ¿Entiende usted o no? Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, el ministerio de muerte está hablando de cuando en el monte Sinaí Dios entrega las tablas de la ley allí, y aquel ministerio de muerte era un ministerio de condenación, era cierto alineamiento que Dios estaba, los cuales su transgresión significaba la muerte. Y si ese ministerio de muerte fue con gloria, y la gloria se manifestó cuando Moisés recibió la ley, bajó y el pueblo estaba asustado porque su rostro resplandecía. Dice, y entonces se puso un velo. Pero ¿sabe qué? Esa gloria de haber estado con Dios y de que Dios haya escrito con su dedo en la tabla de la ley, poco a poco se fue borrando, se fue extinguiendo de la cara de Moisés. Y por eso el apóstol Pablo, eso no lo detalla cuando usted estudia el libro de Éxodo, pero el apóstol Pablo se ve que por una revelación de Dios dice, y usamos mucha franqueza, no como Moisés, que cuando esa gloria se fue apagando, seguía con el velo para que la persona, el hermano, no dijera, la gloria de Dios se está extinguiendo. Todo eso lo puede ver. Dice, así que teniendo, son unos versículos más, porque sabemos que la hermana
tiene un compromiso, tiene que ir. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza de un ministerio que no es de condenación, sino que es de vida, este nuevo ministerio que Dios nos manda, usamos mucha franqueza. Le está diciendo, Moisés no fue del todo franco con el pueblo, porque de alguna manera disimuló esa unción de haber estado en presencia de Dios, se fue apagando. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que iba a ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y si usted agarra un velo, es un poco más, ahí hay uno, no voy a desarmar la mesa de gusto, ¿tá? Acá hay un velo. Un velo es algo que podemos usar, que se cubre, pero seguramente usted no me ve bien la cara. Yo ahí, como puedo enfocar un poco mejor, veo casi bien acá. Pero si yo quiero leer la Biblia y tengo el velo puesto arriba, ¿sabe qué? No veo ni el 10% de lo que está diciendo. Dice que el pueblo de Israel, que vio esa gloria en Moisés, le quedó ese mismo velo para que cuando leían la Escritura no podían percibir con claridad. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a quitar ese velo para que nosotros podamos ver con claridad esa gloria de Dios. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, porque entienda esta realidad, los corintios, en vez de avanzar en el ministerio del Nuevo Pacto, estaban retrocediendo, queriendo hacerse semejante al pueblo de Israel en el desierto, guardando todas esas ordenanzas y todas aquellas cosas. Dice, tienen un velo que no alcanzan a ver, y por Cristo ese velo fue removido. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y acá, hermano, le está dejando, vamos hasta el capítulo 4 nomás, le está dejando una tarea a la iglesia. Le está dejando la tarea de no solamente decir, saco el velo, sino que debo adquirir la imagen de Cristo en mi vida. Y si nosotros hiciéramos ese ejercicio en nuestra vida, y ante cada decisión dijéramos, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? Le doy un ejemplo. Una mujer le sorprendía en acto de adulterio. Vamos a apedrearla, no sé qué. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, pásenme una piedra para si yo también tiro. Porque cuando el velo está, Saulo de Tarso dio su voto, le guardó la ropa y le dijo, dame el poncho que yo te lo tengo, así estás más práctico, estás más ágil. Yo no veo un jugador de fútbol ni de básquetbol que tenga un poncho arriba porque le estorba para jugar, ¿no? El apóstol Pablo dijo que esté cómodo para poder apedrearlo a Esteban. Cuando el velo está, no procede tan mal como eso. Y cuando está ese desafío de la palabra de Dios, dice que podamos adquirir la imagen de Jesucristo, es decir, cómo actuó Jesucristo. Le digo un ejemplo primero, es decir, usted está acusando a alguien y usted, su vida no está limpia. Y uno a uno, empezando el más viejo, el más joven, se fueron dando vueltas. ¿Y qué le dijo? Tampoco, ¿dónde están los que te acusaban? Tampoco yo te condeno. Sí le dijo, vete y no peques más, ¿no? No es que Jesús dijo, seguí nomás en adulterio que no pasa nada, ya lo curamos a esto. No. Cambiar manera de vida, yo no te condeno, yo te perdono, pero cambia de vida. Bueno, hermano, el Señor no nos condena, pero nos invita a adquirir su imagen. Si nosotros, hermanos, en vez de tener la imagen del Señor, actuamos como locos, actuamos impulsivamente, nos enojamos, nos empacamos, todo lo que usted quiera, el velo está sobre nosotros. La palabra de Dios, a veces hay que hablar un poquito más fuerte y hay que enojarse. Pero la palabra de Dios dice, airaos. Dice o no dice, que enójense, pero no pequen.
Y tampoco se ponga el sol en vuestro ojo, no se vaya a acostar a hacer así, estoy recaliente con este hermano que me hizo esto y me hizo aquello. No. Tiene derecho, el Señor lo permite. El Señor permite que en alguna circunstancia excepcional uno tenga que hablar más firme las cosas. ¿Tá? Pero de ahí a quedarse enojado, hay una gran distancia. De ahí a enojarse, me enojé y lo agarro a trompar. No, airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Bueno, hermano, hasta acá el estudio y invito a los músicos a pasar adelante y vamos a tener alguna alabanza.